Hola a todos. En esta ocasión nos encontramos juntos para empezar a recoger las características y la clasificación de los organismos vivos. Entre las características vamos a ver qué funciones cumplen para que un organismo pueda ser determinado como tal. Y entre las clasificaciones podemos ver los tres dominios que definen lo que es un organismo vivo: el dominio bacteria, arquea y el dominio eucaria. En esta primera imagen podemos ver un organismo arquea, procariota, caracterizado por ser células simples. En esta segunda, el dominio bacteria, también procariota. Y en la tercera imagen, el dominio eucaria, las células eucariotas como tal. Básicamente, cuando hablamos de un dominio arquea, estamos hablando de organismos extremos. Hablamos de organismos termófilos cuando soportan temperaturas muy altas como las bocas de volcanes o aguas termales. Hablamos de organismos psicrófilos cuando soportan temperaturas bajas. Hablamos de organismos que pueden soportar situaciones extremas como el espacio. Muchas teorías de la evolución creen que estas dieron origen a la vida. En la actualidad, son un grupo de organismos que están restringidos a puntos extremos del mundo. Son organismos procariotas, entre los más simples, pero a su vez más complejos. Uno de los ejemplos más comunes y que hoy en día cobró importancia por la fracción de la cadena de la polimerasa es Thermus aquaticus, que es un organismo que soporta temperaturas de más de 100 grados centígrados y que es utilizado justamente para las pruebas de ADN. Cuando hablamos de un organismo bacteria, hablamos de las bacterias que comúnmente conocemos en nuestra vida cotidiana. Las bacterias que pueden provocar enfermedades o que pueden producir productos como el yogur. Son organismos procariotas, de diversidad de formas y tamaños. E incluso podemos encontrar organismos fotosintéticos como las cianobacterias. Hablar del dominio eucaria es hablar de las eucariotas por excelencia. Las eucariotas, tal como nos enseñaron en el colegio, esas células que tenían núcleo, que eran capaces de reproducirse a través de un intercambio de ADN. En este caso estamos hablando de plantas, animales, hongos, entre muchos otros. Cuando hablamos de las características de los seres vivos, hablamos de los puntos que un organismo, un ente, debe cumplir para ser considerado un ser vivo. Cuando hablamos de las funciones biológicas, la primera función biológica que un organismo debe cumplir es nacer, es decir, provenir de un organismo anterior que da origen a este. La segunda función biológica es la función de nutrición. Aquí el organismo va a producir materia y energía para los procesos metabólicos. Entre las funciones de nutrición podemos dividirlas en dos: la nutrición autótrofa, la cual producen su propio alimento y está caracterizada por ser representada por plantas u organismos quimiotrofos, los cuales a partir de la fotosíntesis o de la quimiosíntesis producen energía para su metabolismo. La segunda es la nutrición heterótrofa, la cual el organismo utiliza otros organismos para incorporar nutrientes a través de la alimentación. El proceso de nutrición requiere no solo la incorporación de nutrientes, sino el proceso de degradación y distribución de los mismos. El siguiente proceso es el proceso de crecimiento, en el cual el organismo va a aumentar su tamaño, ya sea por producción de nuevas células o por aumento de la cantidad de citoplasma. La siguiente función es el proceso en el cual el organismo se interrelaciona con su medio ambiente. Esto puede ser a través de receptores de membrana, como ocurre, por ejemplo, con los organismos unicelulares, ya sea bacterias, células eucariotas, en las cuales las reacciones se dan por receptores que están en las membranas, o a través de los sentidos, como ocurre en organismos superiores. Aquí entran a jugar los tropismos y las nastias. Los tropismos van a ser los que, por ejemplo, en una planta, orientan a que la planta crezca hacia el sol o que la raíz crezca hacia abajo. Las nastias, por otro lado, van a ser las que van a complementar esas funciones. En el caso de organismos superiores como los animales, los sentidos son los que van a permitir esa relación con el medio y van a disparar una serie de químicos dentro del organismo que van a permitir que el sistema nervioso procese estas funciones.
El proceso siguiente es el proceso de reproducción, que es el que permite la perpetuación de la especie. Cuando hablamos de reproducción podemos distinguir dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, la cual produce un organismo genéticamente igual a sus padres. Y la forma más sencilla de comprobarla es cuando sacamos un esqueje de un malbón, la típica forma de reproducción que permite que el organismo se clone. Otro ejemplo de reproducción asexual se da en la levadura cuando producimos el pan. En contraste a este, tenemos la reproducción sexual, la cual requiere dos organismos, uno que va a actuar como masculino y otro como femenino, que van a intercambiar genes y producir un organismo genéticamente distinto a sus padres. Finalmente, el último proceso que todo organismo debe atravesar es el proceso de morir, que es el proceso en el cual las funciones biológicas se detienen y termina el ciclo de vida.